Hoy es un día un poquito más triste para los que amamos el fútbol porque Sergio Busquets, legendario futbolista, ha anunciado que se va a retirar del fútbol profesional cuando termine la temporada con el Inter Miami. Le quedan 5 partidos de liga regular, llegar a los playoffs y quién sabe si disputar esa final de la MLS. Un jugador legendario que ha ganado un montón de títulos con el Barça, donde formó ese centro del campo de ensueño junto a Xavi, junto a Iniesta, 32 títulos, 9 ligas, 3 Champions, 7 Copas del Rey y uno de los artífices de ese Eurocopa Mundial, Eurocopa con la selección española. Se pueden imaginar reacciones desde todas las partes del mundo de compañeros y de gente que ha estado muy cerca del futbolista, como por ejemplo Sergio Ramos, con el que compartió tantos momentos en la selección española. Decía en sus redes sociales: Busi, eres la definición de cómo ser excepcional sin dejar de ser un tío normal, rival la mayoría de veces, compañero otras muchas. Siempre has sobresalido por tu fútbol de clase, visión y calidad. El fútbol pierde a uno de los mediocentros más brillantes con los que he jugado. Otras reacciones, por supuesto, no podía faltar la de su gran compañero en el Barça, Iniesta. Qué privilegio compartir contigo todos estos años, hermano. Cómo he disfrutado a tu lado, qué bien lo hemos pasado. Has tenido una manera de jugar única que quedará siempre en nuestra memoria. Te deseo lo mejor. Y también Xabi Alonso, hoy en la rueda de prensa previa al derbi, ha tenido palabras para Sergio Busquets en esa comparecencia. Decía: le felicito por toda la carrera que ha tenido, ha sido un gran compañero, es de los jugadores que sustenta al equipo colectivo, generoso, muy inteligente en la toma de decisiones. No era el más rápido, pero sí de cabeza. Pues analizamos, ¿no?, lo que ha sido la carrera de Sergio Busquets, al que todavía, como decíamos, le quedan partidos con Inter en Miami. Pero chicos, Luis, empiezo por ti porque ha sido una noticia que ha tenido muchísimo calado en Barcelona con ese vídeo de despedida de Sergio Busquets. ¿Con qué te quedas cuando piensas en Busquets? ¿Qué se te viene a la cabeza? Y sobre todo, pues, ¿cómo has vivido, ¿no?, la carrera de este futbolista legendario? Sí, sí, uno de los más brillantes de la historia, en mi opinión, en su posición, ¿no? Y una pieza clave en este equipo histórico que fue este Barça que lo ganó todo. Estamos hablando de un jugador que entra en el podio de jugadores con más apariciones con la camiseta del Fútbol Club Barcelona, 722 partidos con el Barça. Y yo os tengo que decir que cuando pienso, si tengo que quedarme con una sola cosa, la primera cosa que me viene a la cabeza siempre es aquel famoso pase que le da a Leo Messi en el Bernabéu en 2011 y que sirve para que Messi anote él solo uno de los mejores goles de la historia del Barça. Seguramente es uno de los pases más fáciles que ha hecho Busquets en toda su carrera, pero lo recordaré toda mi vida. Busquets fue un jugador que tenía ojos en la nuca, ¿no? Yo siempre he pensado que sería brutal poder compartir terreno de juego con Busquets, que tiene que ser increíble ser compañero de Busquets porque hagas lo que hagas, tiras un desmarque que parece que nadie te vea y él te pondrá el balón en el sitio exacto, aunque esté de espaldas, te esconde la pelota. Debe ser desesperante ser su rival y debe de ser una maravilla ser su compañero. Me da mucha pena porque es el fin de una era, ya solo quedaba él de este mediocampo histórico del que hablábamos, ¿no? El año pasado era Iniesta el que colgaba las botas, ahora es el turno de Busquets y es el final de una era que ha sido majestuosa. Déjame añadir una última cosa. En Barcelona sucedía una cosa Sí. que era que cuando el Barça jugaba mal, siempre era Busquets uno de los grandes señalados, ¿no? Creo que el tiempo nos ha hecho ver que no era una causa, sino era una consecuencia del mal juego del Barça. Cuando el Barça estaba separado, cuando el Barça peor jugaba, Busquets era el tipo que lo pasaba peor porque tenía que abarcar demasiadas zonas del campo, pero era un sinónimo de que no se estaba planteando bien el partido, que no se estaban ocupando bien los espacios. En cambio, siempre que el Barça ha jugado bien, Busquets ha sido uno de los que más ha brillado, a pesar de que siempre ha vivido en la sombra y que para mí siempre será uno de los jugadores más infravalorados de su generación. Pero bueno, un futbolista brillante y una lástima perder su fútbol porque no hay mucho Sergio Busquets hoy en día en el fútbol, ni lo sabrá próximamente seguro, porque es un jugador increíble.
Hay una entrevista que se está haciendo viral en redes sociales, que daba Juan Román Riquelme, Ujú. precisamente aquí, a ESPN, que decía, el único número 5 que yo conocí en mi vida fue Busquets, Busquets solo hay uno, confundió al fútbol mundial porque Eso hace es. todo bien. Es una entrevista que, como digo, está dando la vuelta al mundo en el día de hoy. Eli, a ti, ¿qué te deja, ¿no?, la figura de Sergio Busquets, que, como bien mencionaba Luis, es un tipo discreto, quizás siempre se hablaba más de Xavi, de Iniesta, Ujú. pero ya hacía el trabajo sucio también, ¿eh? Sí, esas palabras son muy lindas, ¿no? Esta referencia que hace Mm, Riquelme, que en el fútbol de antes era el 10, después se convirtió en el 5. Ese tipo que exacto. hacía el trabajo sigiloso, que no se lleva los reflectores, porque el 5 nunca se va a llevar los reflectores, pero que cuánta falta hace cuando ese tipo no anda bien, ¿no? Cuando algo de ahí no funciona, porque es el que te ayuda y se mete como un líbero, pero también el que cubre los recorridos de la gente que se agrega, pero también el que te pone el pase fino y tiene que tener la mejor lectura de juego. Es que esto va más allá de la calidad futbolística o de lo que tengas con los pies, porque además Busquets lo tiene, pero es la agilidad mental. El ir una jugada adelante para saber lo que va a hacer el compañero o ponerle ahí la pelota o leer dónde va el espacio, dónde va a ir ese desmarque, esa lectura de juego la tienen muy pocos futbolistas en el mundo y lo tiene Busquets. Son esos genios que además va perfecto con ese perfil del tipo que no se llevaba reflectores, ¿no? Un tipo tranquilo, un tipo de Ujú. perfil bajo, un tipo que casi nunca, digo, a excepción, ¿no? De lo poco que hemos visto últimamente con el Inter Miami, de que de pronto hay alguna pelea y vemos por ahí a Busquets inmiscuido, pero siempre de un perfil muy tranquilo, un tipo que habla poco, un tipo sereno, un tipo tranquilo, que nos hace, yo creo que disfrutar más del fútbol y nos da otro entendimiento del fútbol, porque cuando lo vemos y la pasamos también viendo un partido de fútbol, es los goles, son las bicicletas, es la espectacularidad, es a lo mejor ciertas cosas que Busquets no hace y no hacía, pero que le daba un punto de calidad finísimo a lo que podía ser, por ejemplo, ese medio campo del Barcelona, ¿no? Es el tipo poco reconocido que hacía el trabajo Ujú. probablemente más valioso para el grupo. Entonces, ese es Busquets y Totalmente. se le va a seguir recordando como uno de los mejores de su época. Qué disfrute y qué buena onda que todos los que estamos aquí nos tocó a ver a Busquets en su plenitud, ¿no? Ujú. Ha dejado, la verdad, que muchísimos momentos, como tú decías y como decía también Sergio Ramos, un tío normal, ¿no? Alejado siempre del foco mediático, alejado de los premios individuales, pero no, qué importante en ese mediocentro legendario, histórico del Barça y de la selección española. Marisa, para ti, ¿con qué te quedas de Sergio Busquets? Que de verdad nos da mucha pena, ¿no? A los que nos gusta el fútbol, seamos del equipo que seamos, que cuelgue las botas. Sí, yo creo que ahí no hay muchos tipos como él, ¿no? Y habría que buscar con lupa Ujú. qué hay, ¿no? Dentro del medio, sobre todo por la visión impresionante de juego que tiene. Siempre sabe dónde están los compañeros, decía Luis, tiene atrás ojos en la nuca, sí es verdad, o sea, siempre sabía dónde estaban sus compañeros porque tiene un posicionamiento en la cancha impresionante, sabe cómo distribuir el balón, cómo con esta táctica y el posicionamiento ganaba justo las espaldas, ganaba hacia adelante, veía dónde colocar también esos balones, el control del balón que tenía y quizás algo que no hemos mencionado en estos momentos es la calma con la que se Ujú. manifestaba o se manejaba bajo presión. Eso yo creo que pocos futbolistas lo tienen, el mantener la calma en momentos tan importantes como lo es la final de la Copa del Mundo, que sí, en ese medio campo en el 2010 él no mantiene ese control, esa tranquilidad, ayudó a nulificar a los rivales. Si no lo hace, yo creo que a lo mejor otra historia estuviéramos hablando. Lo que le da el balance a los equipos donde juega en este caso el Barcelona, en este caso la selección española, pocos jugadores lo hacen. Y creo que tanto se debe a esta combinación técnica, de visión, de liderazgo, de mantener la tranquilidad, de esas historias de leyenda que van haciendo por sí solo, por su personalidad,
van haciendo las cosas y dejando huella en jugadores, como bien lo decías, compañeros y rivales, que lo ven jugar y simplemente por el hecho de ver jugar hay un respeto lo que haces dentro de la cancha y bueno, por supuesto también fuera de ella se mantuvo muy bien. Creo que es, pues sí, ya una nostalgia de los que se van retirando, de los que van quedando, que ya no son muchos, queda por ahí todavía Messi, pero se está acabando una época de verdad, de grandes jugadores donde las posiciones todavía se respetaban un poco más y no había tanta movilidad quizás ahora, ¿no? En el fútbol mundial, donde ya mueves las posiciones con una mayor facilidad, pero sí, ese 5 ha sido impresionante y deja un hueco grande, sin duda. Totalmente, bueno, han sido casi 20 años, ¿no? Disfrutando de esta historia que siempre soñé, es lo que decía en ese vídeo de despedida, pero todavía podemos seguir disfrutando de Sergio Busquets en el Inter Miami porque no ha terminado la temporada, colgará las botas cuando termine. 5 partidos de liga regular en la MLS, le queda Inter Miami y luego llegar, por supuesto, a los playoffs y vamos a ver si lo vemos en esa final. Pregunto, ¿qué impacto va a tener su salida, ¿no? de Inter Miami, donde llegó con Jordi Alba, con Leo Messi y donde generó un impacto brutal a nivel deportivo y a nivel de marketing también, Luis? Sí, bueno, pero son ciclos cortos. Ya se sabe que estos jugadores que han jugado tantísimos años a equipos de primer nivel, han jugado Champions, han jugado mundiales, cuando se van a ligas menores, ¿no? Con todo el respeto del mundo, pero cuando se van a Arabia, cuando se van a Estados Unidos, cuando se van a Qatar, son épocas cortas que si duran 1 año, 2 años, 3 años, se están exprimiendo, pero también ya se están preparando ellos también a nivel mental, porque es muy duro dejar la competición, el entrenar día a día, el tener partido cada fin de semana, ya es un paso intermedio hacia el retiro. Y bueno, ahora comentabais, ¿no? Lo que puede pasar con Messi. Yo cada día pienso en esto. Me acuerdo que Hernán Casiari, un escritor argentino, decía en 2012 que tenía nostalgia del presente. Estamos en 2025 y de momento podemos seguir disfrutando a Messi, pero esto llegará más pronto que tarde y da horror pensarlo, ¿no? Quiero comentar una última cosa de Sergio Busquets, el año 2008-2009 que vive, cuando nadie le conoce. Es una historia inaudita, ¿no? Creo. El Barça de Guardiola debuta ante el Numancia en un partido que pierde, que juega de manera horrorosa, donde el pivote está ocupado por Turella ya, un mediocampista excelente Ujú. y que nadie discutía. Guardiola se inventa a Sergio Busquets en la segunda jornada, lo pone de titular ante el Racing de Santander y aunque el equipo de Guardiola vuelve a pinchar, ya se convierte en innegociable y es una temporada en la que se logra el primer triplete de la historia del club y una temporada en la que Sergio Busquets ya es protagonista. Después, en el verano siguiente, llega el Mundial y parece una animalada pensar en Busquets como el mediocampista titular de la selección española, sobre todo por los nombres, por el abanico que tiene Vicente del Bosque. Busquets juega, Busquets es muy criticado y sale del Bosque en rueda de prensa y apaga todas las críticas con una Sí. reflexión que seguro que muchos recuerdan, que es que él dice que yo, si fuera futbolista, me gustaría parecerme a Sergio Ujú. Busquets y hacer lo que hace con la pelota en los pies. Busquets se mantiene como titular y ya sabemos cómo acaba la historia. Así que, bueno, una carrera de 10, creo, la de Sergio Busquets y le echaremos todos muchísimo de menos. Con ese doble pivote precisamente con Xavi Eso Alonso. es. Oye, Eli, para cerrar, ¿cómo crees que va a impactar esta salida en Inter Miami? Digo, Inter Miami sabe en el momento que eligió a Suárez, a Messi, a Busquets, a Jordi, que pues ya era la parte, o que es más bien, la parte final de su carrera, que lo disfrutaran porque cada vez sería lo menos. Y bueno, hoy tienen que aprovecharlo, ya están asegurados su lugar en playoffs. Creo que tiene este Inter Miami la deuda pendiente de competir por ser el campeón de la MLS. Entonces, pues qué mejor, ¿no? Pensar que a lo mejor Busquets se pueda ir coronando de esta forma, y el mismo Messi, que yo comparto con Luis, a mí sí me genera, pues no que no me deje dormir, pero sí me genera estrés el saber pues que ya es la parte final de Es que dejar yo de creo ver a que no Messi. podemos ni hablar del tema porque me entran los sudores fríos. Sí, Mejor que no exacto, hablemos todavía te de esto. entra No se puede ni como mencionar.
como sufrimiento, sentimiento que no pase, bueno, inclusive a lo mejor en este caso que creo que Luis es más culé que nada, pero me pasa lo mismo con Cristiano, o sea, no te imaginas todavía el dar ese paso después de 20 años de verlos y que estemos muy cerca de que lo vamos a dejar de ver, ¿no? Entonces, yo creo que solo nos queda, Ana, compañeros, disfrutar lo que quede de Busquets y disfrutar de lo que quede de este grupo de futbolistas que marcan una generación y que difícilmente vemos hoy a otros que se les acerque, ¿no? Van apareciendo nombres. Algunos hoy ponen a Pedri como ese tipo interesante de medio campo que seguramente va a marcar historia. Pero este triplete Xavi, Iniesta y Busquets difícilmente lo volvamos a ver en el fútbol. O nos toque verlo a nosotros, ¿no? Pasan muchas generaciones para volver a verlo. Bueno, pues disfrutemos lo que queda cada partido de Sergio Busquets, que cuelga las botas, fútbol, porque es la definición más clara de lo que significa este futbolista. Gracias, chicos, y nos vemos en la próxima. Gracias a todos y ya saben, denle like, compartan y suscríbanse a las plataformas digitales de ESPN Deportes. Hasta la próxima.